Hablemos de motores. El XC90 no tiene ningún motor defectuoso conocido, pero si el propietario anterior ahorró principalmente en aceite, no se pueden evitar problemas graves. Como ocurre con todos los motores, después de recorrer más de 200.000 kilómetros, aparecen fugas de aceite en los retenes o, si el motor no está equipado con correa de distribución, debajo de las tapas de la cadena de distribución. Esto último se aplica a los motores de gasolina de 3,2 y 4,4 litros. Las averías totales de los motores Volvo se producen por problemas en el radiador principal. Sus panales en la parte delantera están rotos por piedras. Y el espacio entre este y el radiador del aire acondicionado se obstruye con suciedad y polvo. Los radiadores deben mantenerse limpios, de lo contrario surgirán costosos problemas. 2.5 TB5254 T2B5254 T9 210 caballos de fuerza. El motor turbo básico de 2,5 litros es bueno y estuvo disponible en este crossover en todos los años del modelo. Tenemos una reseña detallada de este motor donde hablamos de todo, incluyendo el diagnóstico del sistema de ventilación del cárter. Esta es una verificación importante. Si comienza a operar un motor con la ventilación del cárter obstruida, no podrá evitar problemas con fugas de aceite a través de los sellos del árbol de levas y del cigüeñal. Además de cambiar el aceite cada 10.000 kilómetros, o más a menudo, una vez cada 100.000 kilómetros será necesario cambiar las bujías. Si escatima en aceite, espere problemas con los embragues del cambiador de fase. Una vez cada 100.000 a 150.000 kilómetros, será necesario cambiar el soporte superior del motor. Sus bloques silenciosos pueden verse bien, pero si algo debajo del capó suena y golpea al pasar sobre baches en la carretera, entonces estas son preguntas específicas para el soporte superior. 2.9 T6B6294 T272 caballos. El Volvo XC90 con la marca T6 en la tapa del maletero está equipado con un motor biturbo de 2,9 litros. Tradicionalmente se considera que este es el motor que menos éxito tiene. De hecho, todos los problemas con él empezaron por los ahorros. Debido a la estrecha disposición del compartimento del motor, las fugas de aceite pasaron desapercibidas. El ahorro de aceite provocó el desgaste de ambas turbinas, etc. Si el propietario está atento y no ahorra, el motor biturbo de 6 cilindros dura mucho tiempo. Por cierto, el motor T6, el único motor de gasolina del XC90, está equipado con compensadores hidráulicos. 3.2 B6324 S 238 caballos. El 6 en línea de aspiración natural apareció en el primer rediseño del Volvo XC90, reemplazando al 6 biturbo en línea. En términos de potencia, el reemplazo resultó desigual. El temperamento de este motor es muy comedido. Este motor tiene una transmisión de sincronización combinada. En el lado del volante, una cadena de 2 hileras se lanza sobre ambos árboles de levas. Es accionado por una caja de cambios conectada al cigüeñal mediante un engranaje helicoidal. El eje de esta caja de cambios acciona el generador ubicado debajo del colector de admisión y la correa de la bomba en el otro lado, es decir, justo encima de la transmisión automática. Es necesario escuchar el silbido de esta caja de cambios en el motor atmosférico de 3,2 litros. Hay casos de desgaste de los cojinetes. Después de un kilometraje de 200.000 kilómetros, será necesario volver a sellar la tapa de la cadena de distribución. Este motor también muestra a veces apetito por el aceite. En general, el motor de 6 cilindros en línea de 3,2 litros es un buen motor. Pero sus trabajos de mantenimiento y repuesto son caros. Una característica interesante de este motor es que los elevadores de válvulas de admisión pueden cambiar entre dos alturas de elevación de válvulas. Este sistema copia literalmente el sistema implementado en los Boxer 6 de Subaru. 4.4 V8 B8444 S 315 caballos. La guinda del pastel escandinavo del XC90 es su motor atmosférico de 4,4 litros. Fue creado por ingenieros de Yamaha. Como todas las demás unidades del crossover Volvo, también se instala transversalmente.
El bloque de aluminio, las camisas de hierro fundido y los 4 árboles de leva son accionados por cadenas. Una cadena larga está ubicada en la parte trasera y está conectada a los árboles de levas de escape, y los árboles de levas de admisión son accionados desde ellos mediante cadenas separadas ubicadas en la parte delantera. Algunas características extraordinarias incluyen desfasadores en todos los árboles de levas y un eje equilibrador en curvatura. En términos de confiabilidad, este motor supera incluso al Toyota UZ. Es simple y racional en japonés. Simplemente cambia el aceite y los consumibles. En los primeros motores V8, se notaba un golpeteo proveniente del eje equilibrador. Y con el tiempo, la trenza del cableado colocada debajo del capó se seca. Hay pocos repuestos no originales para este motor. Por ejemplo, solo se ofrece una cadena de distribución de marca por $210. Se debe realizar un mantenimiento exhaustivo de este motor con el desmontaje del motor. De 5 de 52-44 163 caballos, de 5 de 52-44 185 caballos. De 3, 2.4 de 52-44 5 163 caballos, de 5 de 52-44 18 200 caballos. El Volvo XC90 de primera generación siempre se fabricó con un turbodiesel de 5 cilindros de producción propia. Este motor tiene un bloque de cilindros de aleación ligera y transmisión por correa de distribución. De hecho, no hay problemas con este motor. Aunque los que odian los motores diésel de aluminio piensan lo contrario, no aportan ningún argumento. En el XC90, este motor siempre está equipado con un único turbocompresor Garrett. Su primera versión tiene una potencia de 163 caballos. El mecanismo de cambio de geometría tiene un accionamiento de vacío. Con el tiempo, debido a fugas de vacío, se altera el control de la geometría, lo que se manifiesta en modo de emergencia. Aparece un error por sobrealimentación incorrecta y el empuje del motor desaparece en todo el rango o parcialmente. Es necesario revisar los tubos de vacío y la válvula de control de la turbina. Es imperativo prestar atención a los soportes del motor delantero y trasero, que están sujetos al bastidor auxiliar. Estos soportes están controlados por vacío, por lo que una grieta en ellos o un mal funcionamiento de la válvula que controla el suministro de vacío específicamente a los soportes del motor también afecta al control de la geometría de la turbina. Tampoco debe olvidarse de las fugas en el colector de admisión, tuberías rotas o un intercooler agrietado. Las versiones posteriores de este motor diésel cambiaron a un turbocompresor con geometría de accionamiento electromecánico. La dependencia del impulso del vacío ha desaparecido. Pero fueron estas modificaciones del motor diésel sueco de 5 las que tenían aletas giratorias. Se colocan directamente en la culata a lo largo del árbol de levas de admisión. Su eje común es accionado por un servoaccionamiento. Este y el empuje se pueden ver en la parte delantera del motor, directamente debajo de la boca de llenado de aceite. Estos motores también tienen una tapa de válvulas de plástico, no de aluminio. La conducción es problemática, el empuje cae, las trampillas cierran la mitad de las lumbreras de admisión. Además, con el tiempo, el aceite comienza a salir por debajo del eje de la válvula. Una vez cada 100.000 a 150.000 kilómetros, es necesario prestar atención a todo este mecanismo. Para llegar a las válvulas, es necesario desconectar los tubos de los inyectores y levantar la tapa de la válvula, que se combina con el colector de admisión. Los conjuntos de amortiguadores originales cuestan hoy $320. Hay varios sustitutos. Tirada original, menos de $30. Para tales reparaciones, debe cambiar la junta de la tapa de la válvula. También es recomendable cambiar las líneas de combustible de los inyectores. Después de la reinstalación pueden tener fugas. Un juego de tubos para inyectores costará hoy $740. Terriblemente caro, pero antes era más barato. Por lo demás, el diésel sueco de aluminio de 5 cilindros es un auténtico millonario. Simplemente no se salte los intervalos de reemplazo de la correa de distribución y mantenga el radiador limpio y en buenas condiciones. No escatimes en aceite, porque los depósitos de aceite se acumulan en los elevadores hidráulicos. El motor golpeará ruidosamente con ellos.
M66/6 grados. Transmisión manual. El Volvo XC90 con motores de 5 cilindros se fabricó con 6 velocidades. Transmisión manual M66 fabricada por Getrag. Volvo compartió esta transmisión con Ford. La transmisión es fiable y normalmente no causa problemas. Solo con un alto kilometraje puede ocurrir una fuga a lo largo del sello de aceite del eje de entrada. También se conocen casos de zumbido en la quinta y sexta marcha debido al desgaste de sus marchas. Quizás valga la pena actualizar el aceite en esta mecánica. El Volvo XC90 estaba equipado con 3 transmisiones automáticas. 4T65E/4 velocidades transmisión automática. La transmisión automática más antigua pasó a la versión con motor 2.9 T6. Esta es una transmisión 4T65E de General Motors. Su historia comenzó allá por los años 1980, con una importante actualización a principios de los años 1990. En esencia, se trata de una automática arcaica y fuerte, pero resiste con dificultad el temperamento del biturbo sueco. Si el propietario se olvidó del cambio de aceite, que debería ser anual, después de un recorrido de 200.000 kilómetros esta transmisión se comerá sus propios cojinetes. La revisión de una transmisión automática americana siempre resulta desagradablemente cara. AU50/51/5. Transmisión automática. Con un motor turbo de gasolina de 5 cilindros y la primera versión de un motor diésel, es decir, su versión sin trampillas de turbulencia, se instala una transmisión automática de Aisin, tiene 5 marchas. Tradicionalmente, esta transmisión no se considera muy exitosa, porque se envió a reparar con un kilometraje de hasta 150.000 kilómetros. Sin embargo, con el tiempo, los fans del XC90 aprendieron a llevarse bien con él. Basta con instalar un radiador para enfriar el ATF y cambiar parcialmente este ATF cada 50.000 kilómetros. Con este enfoque, el Aisin de 5 velocidades recorre más de 250.000 kilómetros. TF80SC/6. Transmisión automática. Sexto. Automático fue para todos los motores diésel de 5 con flaps giratorios, así como para los 6 atmosféricos en línea y el quinto 8 japonés. Esta transmisión automática es la más exitosa y duradera de todas las que se encuentran en el XC90 de primera generación. Pero la vida será mucho más fácil para ella si el propietario instala un radiador ATF y la refresca una vez cada 50.000 kilómetros. El eje de transmisión está suspendido directamente encima del tubo de escape, por lo que la articulación delantera y el cojinete de suspensión sufren el calor. En la parte delantera, el eje de transmisión está unido al engranaje cónico mediante una junta homocinética. Debido al calentamiento constante, el lubricante se seca, de ahí todos los problemas. Lo primero que aparece es un chasquido o un golpe fuerte al poner la marcha adelante o atrás con el tiempo. A medida que la junta homocinética se desgasta, aparece juego y aumenta. Para prolongar la vida útil de la junta homocinética, es necesario retirarla al menos una vez cada 80.000 kilómetros junto con el eje de transmisión y llenarla con lubricante, cambiar las juntas y la funda. La carcasa de la junta homocinética se puede desmontar fácilmente para su limpieza y mantenimiento. Una junta homocinética nueva y original costará 600 pesos. Existen sustitutos, pero su calidad es cuestionable. El calentamiento constante provoca un desgaste prematuro del cojinete exterior. La junta universal trasera también puede desgastarse debido al secado del lubricante. Ni el rodamiento ni el travesaño se venden como originales, solo ensamblados con el eje de transmisión. Buenos sustitutos juntos costarán 400 pesos. Por lo general, los talleres especializados restauran los componentes desgastados del eje de transmisión. Los reductores angulares suelen requerir reparación en talleres especializados. Su eje de salida está conectado a la brida a través de un manguito con estrías internas. Con un funcionamiento duro e inadecuado y falta de mantenimiento, la caja angular se desgasta y rompe las estrías de este manguito. En los casos más graves, las estrías del interior de la caja de transferencia también se rompen.
En ambos casos, la caja de cambios deja de transmitir para al eje trasero. Aquellos. Simplemente se desliza a lo largo de las estrías rotas cuando el embrague Haldex bloquea sus embragues. Un casquillo nuevo original cuesta hoy $400. El resto de componentes de la caja cónica no se venden por separado, por lo que su restauración debe encargarse a especialistas especializados en estas piezas de transmisión Volvo. Se instala un acoplamiento Haldex entre el eje de transmisión y la caja de cambios trasera. Es necesario cambiar el filtro con tapa al menos una vez cada 60.000 kilómetros, el original costará $60 y el aceite. Un litro de aceite original cuesta alrededor de $80, este volumen es suficiente para 2 cambios. Idealmente, para cambiar el aceite en el acoplamiento Haldex, es necesario quitar el eje de transmisión para poder quitar la bomba del acoplamiento y enjuagar bien la carcasa para eliminar cualquier resto de aceite viejo. Junto a este trámite, conviene cambiar el aceite en ambas cajas de cambios, dar servicio a la junta universal y a la araña. Por otra parte, observamos que hace 10 años los ladrones de automóviles quitaron la unidad de control del acoplamiento Haldex. Se fija con solo 2 tornillos, que se pueden desatornillar subiendo por debajo de la parte inferior del automóvil. Este crossover tiene suficiente distancia al suelo. Si se instalan casilleros en lugar de pernos estándar o si los bordes de los pernos están mecanizados para un hexágono interno, esto indica medidas antirrobo tomadas por los propietarios anteriores. Agreguemos que con el tiempo, la junta de la tapa de la unidad de control del embrague Haldex desaparece y los contactos del conector eléctrico también se corroen. No será superfluo quitar el bloque, abrirlo, evaluar la estanqueidad de la tapa y, además, proteger el microcircuito electrónico del bloque con un barniz o composición especial. El motor eléctrico de la bomba Haldex puede fallar después de un kilometraje de más de 200.000 kilómetros, pero hoy está bien reparado. A veces, con un kilometraje prolongado o como consecuencia de un uso intenso, la caja de cambios trasera comienza a zumbar. Es el chirrido del cojinete del eje de entrada. No existen repuestos originales para ello. La reparación es posible sujeta a un servicio especializado. Los semiejes delantero y trasero del Volvo XC90 duran al menos 200.000 kilómetros. Es muy raro que se cambien con un kilometraje inferior. Los semiejes delanteros originales se venden solo ensamblados. Las juntas homocinéticas desgastadas solo se pueden sustituir por otras que no sean originales, pero la práctica demuestra que los recambios duran unos 50.000 kilómetros. En general, vale la pena dar servicio a las juntas homocinéticas originales, llenarlas con lubricante. Así te saldrá mucho más barato. La cremallera de dirección también tiene una duración de al menos 200.000 kilómetros y su reparación para eliminar los golpes se realiza de forma estándar, sustituyendo los casquillos de la cremallera. No olvides vigilar las botas de los tirantes para asegurarte de que no entre agua. No escatimamos en gastos en la sustitución del líquido de la dirección asistida, tanto la bomba como la cremallera funcionarán durante mucho tiempo y sin problemas. Si ignora el empañamiento de la bomba de dirección asistida a lo largo del sello de aceite, el final llegará muy pronto. La fuga se puede eliminar reemplazando el sello de aceite. El chasis del Volvo XC90 es completamente parecido a un automóvil. MC Person se pavonea al frente. Las palancas y sus bloques silenciosos suelen durar más que los amortiguadores, es decir, cuida más de 150.000 kilómetros. Los bloques silenciosos de palanca se venden por separado, las piezas originales cuestan entre $50 y $60. La rótula está atornillada al muñón de dirección. Dura mucho tiempo. El precio del original es de $140. Unas pocas palabras sobre el muñón de la dirección. Si, por ejemplo, golpea con fuerza la rueda delantera contra un bordillo, además del puntal del amortiguador dañado y su soporte, puede encontrar una conexión doblada entre el muñón y el puntal. Los cojinetes delanteros son una sola pieza con los bujes y normalmente requieren sustitución después de un kilometraje de hasta 150.000 kilómetros. El precio del centro original es de $210.
Los cojinetes de apoyo de los puntales amortiguadores recorren una media de 150.000 kilómetros. Cuando se produce desgaste, suele aparecer un sonido de mordisco y luego un ruido sordo, porque la pista de rodamiento de goma se desprende de la pista de metal. Aparece una grieta en el amortiguador de goma, según la cual el soporte se rompe literalmente en pedazos. Esta grieta se puede ver desde arriba desde debajo del capó. Pero los propios rodamientos rara vez llegan al punto de crujir. El soporte original costará 130 pesos. Menos de 100.000 kilómetros en la suspensión delantera, se están manteniendo las varillas estabilizadoras delanteras, las varillas originales hoy están valoradas en $100. Los casquillos estabilizadores delanteros y traseros no se venden por separado, pero nadie compra el conjunto completo de la barra de torsión estabilizadora. Elija casquillos no originales. Los amortiguadores delanteros originales del Volvo XC90 son siempre convencionales y pasivos. No es tan raro que se empañen mucho durante un recorrido de 100.000 a 150.000 km. Al inspeccionar el compartimiento del motor del Volvo XC90 en un ascensor, debe prestar atención al soporte inferior de la transmisión automática. Se trata de un soporte con dócil en blocks, presente en todas las versiones del XC90 con cualquier motorización. Para los motores de 5 cilindros este soporte es el mismo, para todas las demás unidades su diseño es único. Debido a las grietas en el pequeño Silent Block de este soporte, también conocido como varilla de reacción, las vibraciones del motor se hacen más notorias y pueden aparecer golpes. El coste del soporte de la caja de cambios original es de unos $120. La suspensión trasera del Volvo XC90 no es sencilla, hay 4 palancas para cada rueda, además de palancas intermedias integrales. Todos los bloques silenciosos originales se venden por separado, lo que le permite ahorrar en la compra de palancas ensambladas. Aunque el número de bloques silenciosos todavía no da motivos para hablar de un mantenimiento económico de la suspensión trasera. Los bloques silenciosos se mantienen durante 200.000 kilómetros antes de que sea necesario sustituirlos. En caso de kilometraje elevado, también será necesario sustituir los bloques silenciosos del bastidor auxiliar trasero. La parte más cara de la suspensión trasera, los amortiguadores Nivomat opcionales, que mantienen constante la altura de marcha a pesar de la carga. Los nuevos cuestan 900 pesos cada uno. Los reemplazos desde el proveedor hasta el transportador cuestan 700 pesos. ¿Se oxidan los Volvo? La experiencia del crossover XC90 muestra que este automóvil es bueno en términos de resistencia a la corrosión. Sin embargo, la pintura puede hincharse en los huecos debajo de los tiradores de las puertas. Los bajos se oxidan mucho más rápido. Cuando se inspecciona en un ascensor, se encuentran muchas manchas rojas extensas tanto en los largueros y los umbrales como en los bastidores auxiliares y los brazos de suspensión. La masilla anticorrosiva ya no ayudará aquí. Detrás de los casilleros de plástico aguarda un panorama sombrío, pero estas áreas se pueden desmontar hasta convertirlas en metal y pintar o cubrir con masilla sin mucho esfuerzo. Con el tiempo, surgen problemas con el trapecio de limpiaparabrisas en el Volvo XC90. Principalmente por el hecho de que las bisagras de sus varillas se atascan. Esto generalmente termina con una de las varillas que se cae y uno de los limpiaparabrisas deja de oscilar. Lo mejor es hacer un mantenimiento preventivo, limpiar las bisagras y ponerles lubricante. Hay desagües debajo del faldón de plástico en la parte inferior del parabrisas, llamado volante. Deben limpiarse de escombros y hojas al menos una vez al año, de lo contrario, el agua recogida allí inundará la canaleta en la que se coloca un mazo de cables grueso. Desde aquí, el agua puede entrar en la cabina a través del orificio tecnológico para el cableado o a través de la manguera de entrada de aire al ventilador. A la izquierda, bajo el volante, se encuentra la entrada del mazo de cables al módulo electrónico central. El desbordamiento periódico del canal hace que entre agua en este módulo. En primer lugar, los contactos del conector eléctrico se corroen. Las clavijas del lateral del módulo se rompen y los contactos adyacentes sufren un cortocircuito. En general, los chistes con drenaje acaban mal. El limpiaparabrisas trasero del Volvo XC90 tarde o temprano deja de funcionar.
La humedad ingresa a la carcasa de su caja de cambios, lo que provoca la corrosión de los casquillos del eje de la caja de cambios y luego la rotura del eje de plástico de limpiaparabrisas durante el atasco. Un servo limpiaparabrisas trasero nuevo y original cuesta unos $300. Hay muchos sustitutos en el mercado. Con el tiempo, la manija de la cerradura de la puerta trasera del Volvo XC90 comienza a atascarse. Si la presiona para activar la cerradura, no volverá a abrirse. Todo el problema es que el eje radio del mango se está oxidando. Ninguna cantidad de lubricante ayudará, porque el radio literalmente se hincha por el óxido. Pero quitar y desmontar el mango para sustituir su eje con una aguja de tejer del tamaño adecuado es una tarea sencilla. Por cierto, tenga en cuenta que la puerta del maletero no tiene cilindro. La única cerradura con cilindro está en la puerta del conductor. Le recomendamos que controle el funcionamiento del cilindro, debe girar normalmente y abrir la puerta del conductor. Después de todo, si se atasca y la batería está descargada, sin la ayuda de expertos en apertura de automóviles no podrá ingresar al interior de un XC90 sin energía. Con el tiempo, es posible que el sensor de posición del volante, también conocido como contacto SRS, se estropee. Al comienzo de los problemas con este sensor, el sistema de estabilización se apaga en la posición extrema del volante. Un sensor original nuevo costará $650. Hay varios sustitutos. Pero los propietarios aprendieron a repararlo, o mejor dicho, a adaptarlo al desgaste. Dentro del sensor hay un trimmer, es decir, resistencia variable. Así, podrás ajustar y seleccionar su resistencia para que no aparezca un error en la posición extrema del volante. Es cierto que después de un tiempo el sensor lineal seguirá fallando. Aquellos. Solo una solución temporal. Si aparece un error del sistema DSTC cuando se gira el volante en ángulos pequeños, será útil limpiar el polvo de los sensores ópticos dentro de la carcasa del sensor de posición del volante. Cada vez hay más casos en los que la llave no gira en el interruptor de encendido más allá de la primera posición. Esto ocurre debido al bloqueo de la cerradura del interruptor de encendido. El lubricante que contiene se seca y surge este problema. En general, no existe ninguna dificultad especial para desmontar literalmente el interruptor de encendido y acceder al mecanismo de bloqueo con resorte que contiene. Limpieza, un poco de lubricante nuevo y el problema desaparecerá. Con el tiempo, el hermoso interior del Volvo XC90 puede literalmente derribar el reposabrazo central. Al abrir o cerrar la tapa se romperá debido a un cierre roto. Se rompe longitudinalmente a lo largo de 2 tornillos de fijación. Un reposabrazos roto se suele sustituir por uno usado. Solo en casos excepcionales se rompe para poder reparar sus fijaciones en la zona de los tornillos. Todas las teclas del panel de instrumentos están iluminadas por pequeñas lámparas incandescentes. Naturalmente, con el tiempo comienzan a quemarse. Las bombillas originales con una larga vida útil cuestan $15 y en la radio y en la unidad de control del clima hay aproximadamente 10 juntas. Puedes cambiarlos tú mismo si estás preparado para desmontar la carcasa del panel de control correspondiente. La sirena de alarma también falla en el Volvo XC90. Además de los errores en esta parte, pueden aparecer problemas como que la batería se descargue durante la noche. La alarma deja de funcionar debido a que el electrolito se escapa de la batería y quema la placa electrónica. Si la placa no está muy dañada, puede arreglárselas reemplazando las baterías por otras nuevas. Se pueden seleccionar según los parámetros en una tienda de repuestos para radio. Si la placa electrónica está gravemente dañada, tendrás que comprar una sirena nueva. Con un alto kilometraje, el travesaño del eje de dirección puede crujir, comenzará a morder en posiciones extremas. Además, junto con esto, aparecerá un chirrido de plástico debajo de la columna de dirección. El travesaño aquí es de tamaño completamente estándar, por lo que en lugar del original, que cuesta alrededor de $100, puedes comprar un sustituto adecuado. En general, conviene actualizar la lubricación del travesaño estándar al menos una vez cada 200.000 kilómetros. Un día, un Volvo XC90 puede sorprenderle desagradablemente con unas alfombrillas delanteras mojadas. Esto ocurre debido a tuberías de drenaje de la trampilla obstruidas.
Se colocan detrás del revestimiento de los pilares delanteros. La carcasa se puede quitar fácilmente y luego se pueden limpiar los tubos de residuos que se encuentran en su interior.